Watts de potencia para que nos escuches en serio. Teléfonos en cabina 482-0925 y 240-7036. Descarga nuestra app, disponible en iOS y Android. Síguenos en Facebook como Ultra Radio Puebla y en Twitter como @UltraRadioPue, una estación más de Ultra Telecom. Todo lo que usted quiere saber del panorama inmobiliario está aquí. Panorama Inmobiliario. Local, nacional e internacional. De la mano de nuestros expertos e invitados. Líderes en su ramo en el sector inmobiliario y financiero. Iniciamos Panorama Inmobiliario. Panorama Inmobiliario. Con Marisela Pereira. Acompáñanos. Bienvenidos este 15 de septiembre de 2018 a su programa Panorama Inmobiliario. Les doy la más cordial bienvenida y alegre de ser mexicana, y así deberíamos de estar, aunque está nublado. La verdad, yo vi hasta el sol brillar, no me importa, porque estoy muy contenta de transmitir este 15 de septiembre que nos da identidad como mexicanos, que fue un proceso que duró muchísimo tiempo, que para la gente que no lo sepa, nos independizamos del dominio español. La primera ceremonia que recordó el grito de Dolores ocurrió en 1812 en Huichapan, y el 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para todos y cada uno de los mexicanos, y como diría Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos dé nuestra refregada gana. Ese día se conmemora el aniversario de inicio de la lucha por la independencia, con el tradicional grito que se da en las principales ciudades y plazas del país. La ceremonia del grito recuerda el llamado que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando, al hacer sonar la campana de la iglesia de Dolores, convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del dominio español. Junto con Miguel Hidalgo, otros personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo formaron parte de un grupo que conspiraba contra el gobierno español. Al ser descubierta la conjura, fue ordenada la aprehensión de los cuatro. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez advirtió a Allende, quien el 15 de septiembre logró interceptar la orden de su aprehensión y se dirigió a Dolores. Hidalgo decidió levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, en Atotonilco. Tomó como pendón de su movimiento la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en San Miguel el Grande el regimiento de la Reina se unió a sus fuerzas de Hidalgo. Aunque el grito de independencia tuvo lugar durante la madrugada del 16 de septiembre, como se menciona y como lo describe Artemio del Valle en el Palacio Nacional en su libro, Santana estableció que la conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de septiembre para evitar la fatiga de despertarse a horas tempranas para festejar el acontecimiento. Yo soy Marisela Pereira, este es su programa Panorama Inmobiliario y estamos muy felices de estar festejando como mexicanos este día tan importante. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, como ustedes lo saben. Hoy es día de fiesta nacional y nos permitimos invitar a algunas personas, historiadores, curadores, el secretario de Turismo de aquí de nuestra bella ciudad de Puebla, para que sean testigos junto con nosotros de todo eso que tiene que ver en nuestra Puebla, en cómo ha ido cambiando. Como ustedes saben, Puebla es la segunda ciudad que se fundó después de la conquista española. Entonces, de ahí la relevancia y la historia que tenemos. Y bueno, vamos a empezar de lleno con toda la información que tenemos del panorama inmobiliario. Recuerden, sin antes tienen una duda o cualquier cosa que quieran llamarnos, están nuestros números 2222-678800
y aquí en cabina el 22 26 53 56 15. Repito, 22 26 53 56 15. Bienvenidos a su programa este 15 de septiembre de 2018. La nota de la semana con Mariel Zúñiga. Cada vez están más presentes y asisten de manera visible a algunos de los eventos importantes de la industria de la vivienda, justo los prospectos para ocupar los nuevos puestos del gabinete de la industria de la vivienda con el próximo presidente ahora electo, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estamos hablando de Edna Vega Rangel, quien está propuesta para ser la directora de CONAVI, así como Armando Rosales, para ser el propuesto nuevo subsecretario de SEDATU, al igual que Agustín Rodríguez, también el prospecto para ser el vocal ejecutivo de Foviste. Ellos estuvieron la semana pasada en Campeche en 2 eventos que se realizaron de manera simultánea, allá donde estuvo el Consejo de los Organismos Estatales de Vivienda, CONOREVI, así como CONVIVES, el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable. Muy enfocados al tema de vivienda social, de vivienda rural, de vivienda para los no atendidos. Y este es el enfoque que tiene el actual gabinete, gabinete que va a tomar posesión. Ellos ya están actuando, ya están mencionando sus principales políticas que van a ejercer y algunas debemos de reconocer que tienen cierto impacto negativo en la industria, sobre todo en los desarrolladores. ¿Por qué? El enfoque, por ejemplo, que ha dado Edna Vega respecto a controlar el mercado, algunos precios, bajar el precio de la tierra, por decirlo así, y controlar precios del cemento, pues inquieta porque todos conocemos que lo que funciona aquí son las leyes del mercado, así que por decreto no se pueden bajar precios. Reducir también la tasa de crédito al 6%, créditos que sean accesibles tanto a los no afiliados como créditos puente o créditos que ayuden a los proyectos inmobiliarios para los que menos tienen, que es su principal bandera, pues es difícil también bajarlos por decreto. Todo está de acuerdo al mercado. Así que el hablar de cómo van a cambiar la relación y los proyectos, porque los magnos proyectos que se han construido con muchísimas casas en las salidas de las autopistas, de los ingresos de las grandes ciudades o las principales urbes del país, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, también los catalogan pues de equivocados, una política equivocada. Y han saltado más de una docena de desarrolladores, de empresarios de todo el país. Hablamos de Puebla, Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México, etcétera, Estado de México, que dicen, a ver, no todo lo hecho está mal, no pueden llegar a decir que todo lo que se hizo está mal. Si se está construyendo vivienda a cargo de los desarrolladores con todos los servicios, con toda la infraestructura, incluso cuando les llegan y les construyen el parque o la iglesia, bueno, son desarrollos bien hechos. El caso es que ya está habiendo algunos temores de parte de los desarrolladores por la falta de impulso, de política que anuncien para impulsar a la vivienda nueva. Y sí, en cambio, se está hablando mucho de vivienda en renta y de vivienda para los que menos tienen, vivienda social, vivienda popular. Por lo tanto, pues ahora que ya se hizo el relevo en Infonavit de Juan Carlos Centella, prospecto todavía para dirigir al Infonavit, y ahora se nombró a Carlos Martínez, esto llama mucho la atención porque Juan Carlos Centella, urbanista reconocido desde administraciones pasadas, muy fuertemente activo en la administración pasada, pues si bien se le decía que no o carecía de conocimiento financiero, pues se le reconocía como urbanista conocido. Sin embargo, no llegó a tomar posesión, no ha llegado todavía ni al 1 de diciembre cuando ya se nombró su relevo. ¿Por qué? Hay algunas voces que dicen que su propuesta de crear bancos de tierra desde Infonavit y construir de nueva cuenta, cuando esa vocación ya fue rebasada hace muchos años, fue bastante criticada por la industria. Ahora veremos también a alguien que es muy similar al próximo titular Román Meyer Falcón,
alguien similar en edad, en el perfil, catedrático, etcétera, al frente del Infonavit. Esperemos que se hagan de los asesores suficientes, sobre todo financieros, para que manejen al gran banco que es Infonavit. Y pronto estaremos pendientes de qué dice el nuevo gabinete, qué dice y qué toma como banderas después de escuchar a todos los diferentes industriales y después de que comenzó oficialmente esta semana ya la transición, no solamente con CONAVI, con CIF, con SEDATU, con Infonavit, sino también las reuniones para escuchar a los colegios calificados como de arquitectos, ingenieros, etcétera. Seguiremos esta noticia, les seguiremos comentando. Me da mucho gusto saludarlos, Marisela, saludarlos a todos ustedes allá en Puebla, que tengan un feliz fin de semana, un feliz grito, ¡Viva México! Y por favor, mándenme sus recomendaciones y comentarios a Mariel Zúñiga _. Muy buen día. Esto fue La Nota de la Semana con Mariel Zúñiga. Ahora con ustedes, nuestro abogado de cabecera, el 3 veces maestro en Derecho, Luis Alberto González Rosas. Hola Marisela, buenos días a ti y a tu amable auditorio. Esta vez nos hicieron una pregunta muy interesante que dice así: si la donación de una propiedad, por ejemplo entre madre y una hija, se realiza y después la hija se casa, ¿qué pasa si la hija, al divorciarse, el marido le quiere quitar la mitad de ese bien por haberse casado por sociedad conyugal? Bien, este caso es muy interesante porque es una hipótesis que se da en forma muy frecuente en la cotidianeidad, y no solamente con la donación, sino con la herencia. Partamos del supuesto que nos establece el artículo 355 del Código Civil, y eso lo pueden checar todos los radioescuchas. Como les digo, abran el Código Civil, descárgalo de Google, el Código Civil de Puebla, y en el artículo 355 van a encontrar que son bienes propios de cada uno de los cónyuges los que voy a enumerar a continuación. Ojo, estos bienes van a ser tuyos, esposo o esposa, aun cuando estés casado por sociedad conyugal. No importa que, aunque mal dicho se le diga bienes mancomunados, esta sociedad conyugal se disuelva. Esos bienes seguirán siendo tuyos y tu cónyuge no te puede pedir el 50% de los mismos después de disuelto el matrimonio a través de un divorcio. Y son muchas hipótesis, me voy a permitir explicarlas brevemente cada una. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges. Uno, los que le pertenecían al celebrarse el matrimonio, es decir, si tú tenías una casa antes de casarte y después te casas, la casa seguirá siendo tuya aún en sociedad conyugal. Dos, los que adquiera durante la sociedad conyugal por donación, herencia o legado. Tres, los comprendidos en una donación particular a ambos cónyuges. Por ejemplo, si mi mamá quiere mucho tanto a mí como a mi esposa y nos deja la mitad de una casa a ella y la mitad de otra casa a mí, es intocado nuestra mitad. Otra, los comprados con dinero obtenido de la venta de bienes raíces que me pertenecían para adquirir otros bienes raíces que sustituyan a los vendidos. Es decir, yo tenía un departamento de soltero, por ejemplo, y ya casado vendo ese departamento para comprar una casita nueva. Esa casa, como la adquirí con el producto de la venta del departamento que tenía de soltero, tampoco entra dentro de la sociedad conyugal. 6. Los inmuebles permutados por otros bienes raíces que eran propios. 7. El precio obtenido por la venta de inmuebles propios, que es el caso que ya acabo de comentar también, ¿no? Y por último, los créditos contraídos a su favor antes del matrimonio y pagaderos después de este. Supongamos que el día de hoy, este sábado, me dan mi crédito Infonavit y el próximo sábado me entregan la casa que me iban a dar con el crédito Infonavit, y dentro de 5 sábados me caso, ¿sale? Entonces esa casa no va a entrar dentro de la sociedad conyugal. Incluso para otro ejemplo, si yo pido el crédito hoy, me lo dan el siguiente sábado, me caso en 3 sábados, pero la casa me la entregan hasta dentro de 7 sábados, no importa, la casa seguirá siendo mía porque fue con un crédito contraído a mi favor antes del matrimonio.
Recuerden que estamos para resolver todas sus dudas. Pueden escribirnos al correo electrónico del programa, nos pueden escribir sus dudas por WhatsApp o directamente al correo contacto@luisgonzalez.mx. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, Marisela. Estuvo con ustedes nuestro abogado de cabecera, Luis Alberto González Rosas. Residencial Cabo Real Loft, departamentos en Puebla, 044-5543-469593. Presenta ¿Quién es quién? Con el economista Ignacio Beteta. Marisela, muy buenos días. Es muy interesante hablar de estas nuevas empresas, las instituciones tecnológicas financieras o fintech, que están revolucionando el mundo financiero, la forma en que se contrata un crédito, cómo se invierte para obtener un rendimiento atractivo para nuestros ahorros, entre otras muchas cosas. Veamos algunos ejemplos. Cuando tú vas a comprar una pizza y quieres que te la lleven a tu casa, estás con unos amigos, marcas un número o a través de una aplicación das tu número de tarjeta de crédito, verifican que tengas los fondos suficientes o la capacidad de crédito y autorizan la transacción y te llevan la pizza a tu casa. Esta transacción, la verificación de fondos, se hace a través de una de estas empresas fintech. Otro ejemplo interesante es cuando tienes tus ahorros, quieres invertirlo en acciones de una empresa o a través de CETES directo, lo puedes hacer en la computadora de tu casa, de tu oficina, sin tener que ir a una sucursal bancaria. Te ahorra tiempo, reduce los costos de operación. Cuando vas a invertir en algún proyecto inmobiliario, como está ahora de moda a través de las empresas de crowdfunding, estas instituciones financieras o fintech de crowdfunding invitan a los inversionistas, publican a través de internet un proyecto donde le están consiguiendo el dinero a la constructora o al desarrollador para que lleve a cabo su edificación, venta de departamentos o de casas o de oficinas, y con eso le da un rendimiento atractivo, más atractivo de lo que podría obtener esta persona en un banco o en alguna institución tradicional de ahorro. Pero para que esto funcione adecuadamente en el mercado, que no haya fraudes o manejos poco éticos, incumplimiento con los ahorradores, es fundamental que estén reguladas estas instituciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores esta semana publicó algunas reglas para proteger al público que participa con las empresas fintech. Uno de ellos es obligarlas a tener un capital entre 3 y 4,5 millones de pesos según el tipo de transacción que están haciendo. Otra norma para reducir el riesgo es que los proyectos que se vayan a financiar tengan un monto máximo de 10 millones de pesos. Pero si piden autorización a la comisión, entonces el proyecto podría tener un valor de hasta 40 millones de pesos, que con esto se puede construir inclusive un edificio. Lo que también se incluirá dentro de las regulaciones es que las empresas fintech reporten quiénes son sus accionistas, qué prácticas ha llevado a cabo en el mercado, cuáles son sus criterios contables, cómo están valuando sus activos, con el objeto de que su actividad sea más sólida desde el punto de vista financiero. En cuanto al futuro de la industria inmobiliaria y sobre todo hipotecaria, el que se desarrollen las prácticas a través de empresas fintech puede ser sumamente atractivo, donde además pueden participar instituciones sólidas como pudiera ser los bancos a través de estas transacciones de alta tecnología. Piensen ustedes que si las instituciones financieras tuvieran la información necesaria a través
de su RFC, podrían saber cuáles son sus ingresos. Por medio de la CURP, cuáles son sus datos socioeconómicos. A través de otro tipo de instituciones, cuál es su domicilio. Y también, por supuesto, tener acceso a su historial crediticio por medio de los burós de créditos, con el objeto de conocer qué tan buenos pagadores son. Con base en eso, esta industria la industria fintech tiene un promisorio futuro. Claro, si se sobreregula, se podrá limitar su agilidad. Pero si no se le regula, se podría prestar a prácticas poco transparentes, inclusive el lavado de dinero. Nosotros les recomendamos a quienes quieran invertir en negocios que se ven atractivos por medio de plataformas de crowdfunding, que averigüen primero quiénes son los emisores, qué respaldo financiero tienen y qué seriedad tienen en el mercado. Y a las empresas que emitan o inviten a los inversionistas para que depositen sus recursos en estos proyectos de crowdfunding, que estén bien capitalizadas, analicen bien los proyectos que van a financiar y operen con gran liquidez y también con ética. Marisela, les enviamos a todos nuestros radioescuchas un afectuoso saludo para que disfruten las fiestas patrias. Residencial Cabo Real Loft, departamentos en Puebla, 044-5543-469593. Presentó. Esto fue ¿Quién es quién? Con el economista Ignacio Beteta. Pues ahí tienen los comentarios de Mariel Zúñiga, que hablaba sobre bajar el precio del cemento en estas reuniones que se están haciendo ahora. Y hay un comentario de uno de nuestros radioescuchas que dice: el cemento en México es muy caro, en China está en 1,100 pesos, en Estados Unidos 1,600 y en México 3,000. Sí, desgraciadamente, la verdad, sí, en México el precio del cemento es muy caro y una de las situaciones que ahorita están proponiendo en el gobierno nuevo, entrante, el 1 de diciembre, es ese. Otro de nuestros comentaristas, como ustedes escucharon, fue nuestro abogado Luis, que nos habla sobre los bienes adquiridos antes del matrimonio, si después de que se case la persona, los trae consigo y después que se divorcien, es cierto que te puede exigir el 50% de eso, aun cuando sea sociedad conyugal, o sea que sea mitad y mitad, no te lo pueden quitar. Y la última fue pues nuestro economista Ignacio Beteta, que nos habla de las empresas reguladas en las plataformas, que lo que me llamó la atención es que dice que si se sobreregula se pueden limitar, y si no se regula pues puede llegar a cabo lo del lavado de dinero. La verdad, muy interesantes. Ojalá y estas notas que vienen de especialistas en su materia, que vienen de la ciudad de Juan Luis, es aquí de Puebla, pero Mariel y el señor Beteta de México, espero que de verdad les ayuden mucho en el panorama financiero e inmobiliario, porque créanme que es muy importante que estemos informados. Saludos a Claudia Corona, que nos está viendo. Vamos a un pequeño corto. Este es Panorama Inmobiliario. Regresamos con el curador del Palafoxiano, el decano de Ciencias Sociales de la UPAEP y el secretario de Turismo Municipal, Alejandro Cañedo. El comercio ilegal de gas licuado LP abarca el 10% del mercado, reveló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla, Rafael Hernández. Y Financiero, con Marisela Pereira, en radio y también en todas las plataformas digitales. Llámanos 267-8800. Regresamos. Hola, ¿qué tal, Marisela? Muy buenos días, tengas allá en cabina. El día de hoy nos encontramos aquí en el barrio de Santiago con las personas que están aquí festejando el 15 de septiembre y ahora vamos a preguntarles qué es para ustedes el 15 de septiembre. Vamos a ver lo que nos respondieron. Es para recordar a nuestros héroes y para celebrar que tenemos a un México libre. Para mí el 15 de septiembre, más allá del trasfondo histórico que tiene, me parece un pretexto perfecto para recordar lo chingones que somos como mexicanos, que podemos cambiar cualquier situación por muy adversa que parezca. El 15 de septiembre es la fecha en que hasta el que menos mexicano se cree,
se siente mexicano. Creo que es parte de una mercadotecnia que pues sin querer ha funcionado para generar esa identidad que debemos de sentir como parte de nuestro país, como parte de lo que somos. El 15 de septiembre pues para mí es una época especial porque tiene esa magia de las fiestas, de cuando ya empieza la temporada festiva. Además no solo es lo que representa como, o sea, la independencia, sino también el hecho de que es de las pocas oportunidades que tenemos de ver a ver a toda la gente orgullosa de su país. El 15 de septiembre es recordar a nuestros héroes, pasarla bien en familia y comer mucha chalupa. Pues bueno, Marisela, esto fue lo que nos han respondido las personas del barrio Santiago, pero por el momento es todo. Regreso contigo a cabina y te deseo un feliz 15 de septiembre. Pues ahí tienen lo que algunas personas el sentir de este 15 de septiembre. Y bueno, por tema de las festividades, me permití invitar aquí a la cabina al secretario de Turismo Municipal Alejandro Cañedo Priesca, al doctor Herminio Sánchez de la Barquera Arroyo, decano de Ciencias Sociales de la UPAEP, y al curador del Palafoxiano. La verdad, pues, me da muchísimo gusto que hayan estado, Juan Fernández del Campo Espinosa, que es maestro, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a los tres. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Mire, fíjense que este sondeo que se hizo, bueno, finalmente es para ver el sentir, es una muestra muy pequeña de lo que la gente siente y casi todo lo relaciona pues con la fiesta, sí, los héroes que nos dieron patria, pero a mí me gustaría, de parte de los que se han dedicado a la historia, y en este caso el presente, como bien lo digo, es el secretario de Turismo, ¿qué representa para nosotros como poblanos este hermoso estado? A ver, empecemos con el doctor Herminio Sánchez. De la Barquera. Sí, mire, una cosa es lo que la gente percibe de la historia, otra cosa es lo que la historia haya sido. Exacto. La gente generalmente no tiene mucha idea de lo que muchos acontecimientos históricos han significado o significan, y no solamente en México, en muchos lugares del mundo. No todos los países tienen ciertamente una historia oficial, eso sí. O sea, hay países, yo creo que España, por ejemplo, Estados Unidos no tienen historia oficial. Francia y México sí tienen como que una historia oficial, pero no siempre lo que se celebra es lo que realmente aconteció, y no siempre lo que se sabe de lo que se celebra es lo que realmente aconteció. En el caso de Puebla particularmente, fue una de las ciudades que menos sufrieron los trastornos de la guerra de independencia, digamos directamente. Indirectamente sí, porque esa larga guerra que comenzó en 1910 y que termina con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México en el 21, o sea, 11 años después, también en septiembre, pues significó para el virreinato una época de ruina, ¿no? Los campos se abandonan, las minas también, es decir, económicamente fue un desastre para la Nueva España. Entonces Puebla indirectamente sufre esos trastornos. Sí hubo también una peste durante los primeros años de la guerra, pero la ciudad no fue tan amenazada como, por ejemplo, sí ocurrió el caso de Guanajuato, que pues, no solamente fue asaltada, sino fue una masacre terrible de parte de los insurgentes. Puebla fue Guadalajara también, ¿no? Fue ocupada. Sí. En el caso de Puebla, no. Una cosa es la ciudad y otra cosa es lo que era la provincia, la intendencia de Puebla, en donde sí hubo actividades insurgentes, Osorno en el norte, Fontana Arroyo, Valerio Trujano en el sur. Recordemos que el actual estado de Guerrero en parte pertenecía a lo que hoy es Puebla, ¿no? Entonces sí hubo actividad, el cura Matamoros, el mismo Morelos estuvo en parte de lo que es hoy el estado de Puebla, pero la misma ciudad no. O sea, la ciudad de Puebla no sufrió directamente esos embates de la guerra de independencia. Uh-huh. Ahora, lo que significa ese 15 de septiembre, bueno, para nosotros, actualmente, para el mexicano común y corriente, diríamos, pues es una fiesta, aunque no siempre entienden bien a bien qué pasó y por qué el 15 y no el 16 o el 17, que es cuando parece que fue el asunto realmente. Son muchas cuestiones que tienen que ver con la fijación de las fechas. No siempre obedece esto a hechos históricos totalmente comprobados, sino a la percepción. Pero pues aquí mis colegas no me dejarán mentir, en la política y en la historia a veces la percepción es más importante que la realidad. Entonces,
lo que deberíamos celebrar en México es la consumación del movimiento. Bueno, que de hecho tampoco fue consumación, sino que se hace la independencia, ¿no? Exacto. No cuando empieza el movimiento, sino cuando termina otro movimiento de independencia, porque son dos movimientos diferentes, ¿no? El movimiento de los primeros insurgentes no es el movimiento que termina la guerra, es otro movimiento que surge después, el que hace la independencia, y es el que se olvida generalmente. Claro, y ahora que lo menciona precisamente el mexicano y el latino en particular, hay estudios incluso que nosotros somos muy del fin, o sea, no se ve la transición como tal, sino más bien es, bueno, el día tal 15 de septiembre se independizó, pero hay un proceso muy, muy largo atrás que llevó a cabo para festejar, por así decirlo, ahora en el 2018 la independencia de México, pero todo el proceso que se llevó a cabo no se presta atención. Lo que pasa es que tenemos una historia en México muy curiosa porque es como de grandes brochazos, ¿no? Todos son grandes brochazos, hasta inclusive en la política lo vimos la cuarta transformación cuando realmente ha habido más. Un momento de gran importancia en México, por ejemplo, fueron las reformas borbónicas. Eso realmente transformó la realidad de la Nueva España, pero de una manera impresionante. Pero bueno, las otras transformaciones han sido violentas, han llevado hacia una constitución y han cambiado todo, hasta la música cambia en cada una de esas transformaciones, ¿no? Lo que pasa es que con esa historia de grandes brochazos y como una especie de telenovela, no pasamos, dejamos de ver muchos aspectos. Lo comentamos hace rato fuera del aire. La historia local, por ejemplo, en México, no se atiende. Esa historia de qué pasa en cada... Y eso desde la conquista, ¿eh? Por ejemplo, no tenemos noticia de las discusiones que hubo en los diferentes pueblos por donde pasaban los españoles acerca de si aliarse con ellos o no. Claro. O sea, pensemos en los chalcas. Se unieron a los españoles, pero nada más así. No hubo, en Zempoala también, pero nada más así. No hubo discusiones en pro y a favor de la alianza con los españoles. Claro que las hubo, no tenemos ni idea de qué discutieron, cómo discutieron, por qué ganaron los que dijeron que sí a la alianza, por qué, pero eso no lo tenemos. O sea, esas cuestiones de historias locales en México nos falta, es una enorme laguna. Y en el caso de la independencia también tenemos esas lagunas. Claro, y por ejemplo, bueno, a Juan Fernández del Campo, que es curador del Palafoxiano, él tiene esa parte, bueno, ya palpable por medio de los libros, de cómo se percibió en ese momento, porque aunque ustedes no lo sepan, en el Palafoxiano hay libros que datan de hace muchísimos siglos. ¿El más antiguo que tienen? 1473, los 9 libros de la historia de Heródoto en latín. Imagínense, entonces muchísimo antes que todo esto sucediera en nuestro México actual. Entonces, lo palpable, lo que se ve en los libros, ¿qué es lo que ustedes pueden decirnos? ¿Qué le pueden decir a nuestro auditorio de esta independencia que ahora festejamos como mexicanos, como poblanos, ¿no? Tenemos una colección muy importante de impresos sueltos, en inglés se llama Broadsides, están perfectamente catalogadas a nivel internacional, en un ranking muy importante, no solo por la cantidad que tiene, sino por la calidad de información que tiene sobre la sociedad mexicana de principios del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Por qué se llama impresos sueltos? Porque son papeles impresos de una hoja, muchas veces de una sola hoja, impresos por uno o de los dos lados, que se repartían de mano en mano en la sociedad poblana de aquella época. Okay. Y la iglesia se interesó en recolectar porque muchos de ellos hablaban contra los insurgentes. Hay que recordar que la iglesia tuvo dos caras, con toda honestidad, hay que verlo, en la época de la independencia. Primero estuvo contra la independencia, pero cuando le pisaron los talones y le estaban dañando sus intereses económicos, apoya finalmente a Iturbide, que por cierto hay que ensalzar la figura de Iturbide, nos cueste o no nos cueste a los mexicanos, porque es justo, es parte de nuestro pasado. A algunos no les gusta, a otros no, pero es parte del pasado. Yo creo que como una democracia hay que ensalzar a todos, no solo a unos cuantos. Tuvieron todos, su participación, ¿no? Sí. Y esta colección de impresos sueltos da cuenta de cómo la iglesia con mucho cuidado guardaba papeles que hablaban contra Hidalgo, contra Morelos, todo ello, pero también el juicio de la Inquisición contra el padre Morelos se guarda, y también en esta colección hay el primer periódico mexicano que data de 1722,
O sea, México es campeón del periodismo en toda América. Bueno, al lado de Estados Unidos, obviamente, que también es campeón, pero en otro lado, ¿no? Dentro del Imperio Español es México campeón del periodismo. La Gaceta de México, tenemos la colección casi completa de esa Gaceta, pero también tenemos periódicos de la Nueva Granada, o la Hoy Colombia, de Perú de aquella época, de Cuba, y donde nos van dando cuenta de una riqueza inconmensurable. Por ejemplo, hoy López Obrador habla del plan del Istmo de Tehuantepec. Yo quiero comentarles que en esta colección de impresos sueltos tenemos un impreso suelto de una colonia francesa que iba a venir a principios del siglo XIX al Istmo de Tehuantepec. Tenemos el brochure del siglo XIX, donde hay un mapa incluso del Istmo de Tehuantepec para hacer esa colonia. Hay estudios históricos que esa colonia no fructificó, pero hay que elevarnos, ahora sí que poner las banderas muy en alto hoy en día, para que ese proyecto del Istmo de Tehuantepec sí fructifique esta vez con los asiáticos, ¿verdad? Es muy interesante, esta vez son los asiáticos. Ya el Istmo tiene una vía férrea, o sea, Porfirio Díaz le echó ganas al Istmo de Tehuantepec. Ha habido presidentes que le han echado ganas, pero todavía ese Istmo, lo que quiero decir es que está unida la historia de la Palafoxiana con la historia de México, es una historia viva, ¿sí? Y está relacionada tanto con el presente de una manera muy real, ¿no? Pues es lo que dicen, que bueno, de hecho ahorita que mencionas los asiáticos, en la parte sur de nuestra república, para la gente que no lo sabe, hay muchos apellidos, Wong, Chong y todo, que hubo una migración importante que hasta la fecha se ve en sus descendientes, ¿no? Porque como la raza, esta raza es muy, muy fuerte. Pero bueno, no nos salgamos tanto del tema. Y bueno, ahora pasamos, que me gustaría que hablara Ale Cañedo, que es el presente de lo que nos puede hablar él como, pues se oye así, Ale, tú eres el secretario de Turismo Municipal, porque tú esa parte histórica que tenemos tanto en el Palafoxiano como es físico, lo que está en lo que se ha sabido por los estudios que se ha hecho, y ahora cómo como autoridad municipal, cómo lo han hecho presente para que todos los poblanos podamos tomar conciencia de la importancia de nuestro estado. Gracias, Maricela, buenos días a todos, buenos días Herminio, buenos días Juan. Buenos días. Pues es un placer escuchar la historia viva a través de estos grandes amigos que conocen muchísimo y que te hacen interpretar la realidad, claro, porque celebramos cosas que a lo mejor no debían de haber considerado como fueron, pero ya en el presente hay que aprovechar los que estamos, lo que tenemos, y hay que disfrutarlo. Hoy en Puebla es una ciudad donde el patrimonio se ha puesto en valor, el patrimonio histórico, y ponerlo en valor no es nada más verlo, sino sentirlo. Claro. La Palafoxiana es un lugar clave, es participante cotidiano de Noche de Museos, con el cual las personas se acercan, lo ven, y se admiran a ver las colecciones que hay, y que posiblemente si no hubiera habido el cuidado de personas como Juan, no se tendrían. Esa es la clave. Y la historia, como le dice Herminio, se va reconociendo a través de diferentes aspectos culturales de la ciudad de Puebla. Y las tradiciones marcan mucho, ¿no? El poblano siempre quiere ir al centro a celebrar el grito. Ya no podemos entrar a funciones muy claras de si se celebró el 15 o el 16 o el 17, que si Porfirio Díaz tuvo que ver mucho con la celebración del día 15. Porque su cumpleaños era el 15. El 15, que si el grito de Dolores no tiene nada que ver con el que se hace actualmente. Son condiciones culturales que han ido transformando, han ido modificando, y lo importante es que haya una identidad distinta a que muchos países no la tienen. Lo dijo Herminio, Francia tiene una identidad de nación, México tiene una identidad ya de nación, y que se celebra, y que la gente viene a Puebla a conocer la historia sobre todo del virreinato, porque mucho de lo que tenemos nosotros es la herencia del virreinato. No es colonia, mal llamadamente por algunos, somos parte muy importante, fuimos la segunda ciudad fundada, más importante también, Maricela. Fuimos una intendencia muy grande, empezábamos en Tuxpan, terminábamos en Acapulco. La nao de la China, que durante 300 años comerció con productos, bienes desde Filipinas, saliendo de Manila hacia Acapulco y luego llegando a Puebla como punto de nodo de distribución, no usaba ese título en esa época, corrígeme, estoy mal, pero de ahí salían algunas cosas a la Ciudad de México y otras se iban hacia Veracruz para pasar a Nueva España.
por lo cual Puebla tomó una relevancia importantísima en el comercio del virreinato. Y todo eso es la mezcla, la fusión, la gastronomía, las formas de ser del poblano, que ahora hay que celebrarlo. Y bueno, tenemos diferentes actividades, el tradicional grito que el señor gobernador Tony Gali dará hoy a las 11 de la noche desde el balcón del Palacio Municipal, acompañado por el presidente municipal Luis Bank y otras autoridades, y que tendremos mañana también un desfile que se hacía como se hacía antes. Normalmente a partir de los años 80 los desfiles empezaron a hacerse en el Boulevard de Héroes del 5 de mayo, pero el tradicional desfile del 5 de mayo y el 6 de septiembre siempre pasaba por Reforma. Ahí empezaba. El Palacio Municipal era el lugar donde se disfrutaba. Ahora el desfile empezará nuevamente como el año pasado y antepasado sobre Reforma, pero será en sentido contrario. Vendrán los contingentes de Palafox del Boulevard hacia el Paseo Bravo, tomarán la 13 y después entrarán en la Avenida Juárez para terminar en la Rotonda. Mañana 9 de la mañana es más temprano, va a ser un desfile muy vistoso en el cual los poblanos podrán disfrutar el patrimonio. Y luego viene lo nuevo, porque los jóvenes, los adultos, sí les encanta el grito, les encanta comer unas chalupitas, probar lo mejor la gastronomía, pero también disfrutar lo que hay, porque también es diversión, también es poner en valor el presente, como bien tú lo dijiste. Y tendremos en el Zócalo de Puebla eventos culturales que hacen que las personas que estén ahí lo disfruten, lo sientan y lo hagan. Por ejemplo... Vamos a un corte, Ale, y ahorita que regresemos nos dices ya exactamente todos los eventos que van a hacer. Vamos a un pequeño corte, esto es Panorama Inmobiliario. Emite licitaciones para 3 proyectos estatales en Puebla. Se trata de la construcción del Foro Cultural de Música y Artes, la rehabilitación de la 14 Sur y la remodelación de la Casa del Estudiante Serrano. Estás en Panorama Inmobiliario y Ciento. Estás en Panorama Inmobiliario y Financiero con Marisela Pereira, en radio y también en todas las plataformas digitales. Llámanos 267-8800. Regresamos. Pues regresamos, amigos, aquí a Panorama Inmobiliario y bueno, rapidísimo, estaban hablando en nuestros radioescuchas de algunos mitos que hay sobre el tema del 15 de septiembre y a mí me gustaría poner sobre la mesa rapidísimo por qué se celebra el 15 y no el 16. A ver, aquí el doctor Herminio Sánchez de la Barquera. Hay la historia y el mito se fusionan durante toda la historia del hombre. El hombre es un ser de mitos. Sin mitos el hombre no sería lo que es. El mito es necesario porque fortalece los sentimientos de identidad, porque lo hace asumir una historia, lo hace sentirse fusionado con el pasado, etcétera. Entonces, lo malo acá es cuando solamente se habla de mitos y no se analizan los hechos históricos de la manera correcta, o cuando no tenemos una apertura para analizar diferentes aspectos de la historia. Y lo vemos en el caso de México porque tenemos héroes que son inmaculados, que son totalmente limpios, que están en un santoral, en un altar, y tenemos otros que son abortos del infierno, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay que darnos cuenta de que los seres humanos somos esos, seres humanos, con virtudes y con defectos. Y tanto tuvo defectos como virtudes San Benito Juárez, como Miguel Hidalgo, como Iturbide, como Santa Anna, todos ellos. No se trata aquí de los malos contra los buenos. Lo que pasa es que nuestra historia ha sido forjada desde el poder, por medio, por ejemplo, de los libros de texto obligatorios, que nos hicieron ver una historia, nada más una sola forma de ver la historia, en donde hay héroes y villanos, una especie como de telenovela, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que fomenta? Pues una visión muy estrecha de las cosas. No fomenta tampoco por ejemplo, en otros países los libros de texto en las escuelas son gratuitos también, pero no son obligatorios, sino que hay una enorme diversidad de textos que las escuelas van escogiendo, ¿no? Entonces, eso fomenta la discusión, el intercambio de ideas, el intercambio de argumentos, no de opiniones, de argumentos, y eso favorece, por lo tanto, el conocimiento de la gente de su propia historia, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, curiosamente celebramos a los que inician el movimiento, pero no a los que terminan la independencia. No la consuma Iturbide, la hace,
porque el movimiento de independencia ya se había agotado. O sea, ese movimiento que comienza posiblemente del 16 al 17 de septiembre, es lo más probable. Al parecer se celebra por primera vez en un pueblo del actual estado de Hidalgo, a los pocos años de que inició el movimiento de independencia. Después, con el paso del tiempo, se pasa al 15, porque se dice que es por el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Como sea, ese es el momento que inicia. Iturbide es el que termina el movimiento, pero de otra manera y con otros intereses. No sabemos bien, yo no sé bien, no estoy seguro si Iturbide realmente quería la independencia al principio o no. Lo que a él le molestaba mucho era la forma del movimiento de independencia que inicia en Hidalgo y los demás. ¿Por qué? Porque lo mencionaba hace rato Alejandro, por ejemplo, se manchó las manos de sangre en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? O lo que pasaba en Guadalajara, donde por órdenes de Hidalgo, se mataba a los españoles, se les acuchillaba en las noches, ¿no? Había un torero ahí de nombre Marroquín que era el encargado de esos asesinatos. Entonces, ese tipo de movimiento desordenado provocaba en Iturbide una fuerte animadversión, pero no solamente en él. Hay que recordar que Ignacio Allende también estaba en contra de esas matanzas, que él buscaba un ejército más pequeño pero más disciplinado, mientras que Hidalgo era de la masa, del pueblo, de la horda desordenada y salvaje. Y ahí es donde chocan los dos. Y por eso inclusive se sabe que Allende intentó varias veces matar o envenenar a Hidalgo. El bribón del cura, decía él, ¿no? Y a él le achaca, por ejemplo, el fracaso cuando en lugar de tomar la Ciudad de México se desvían después de la batalla del Monte de las Cruces. O sea, hay muchos choques, pero como decíamos hace rato fuera del aire, ponemos en un altar en México a personajes que en vida se combatieron. ¿no? Sí, pensemos en la Revolución, se pelearon, ¿no? claro. O personajes que cometieron algunos errores, por ejemplo, Iturbide, ¿no? Pero a él le debemos no solamente la independencia, también la bandera y también el nombre. Sí. ¿No? Entonces eso es importantísimo, y pregúntele usted a los alumnos en una escuela qué significan los colores de la bandera y le van a decir cualquier cantidad de tonterías menos lo que realmente es. Porque eso de que el blanco de las nieves, ya ni hay nieve, con el calentamiento global ya no hay nieves eternas. ¿Qué ejército se compromete a que la nieve sea blanca, los prados verdes y la sangre roja? Eso es una tontería, y igual en prados hay, todo está seco, ¿no? O sea, en cambio, lo que sí se comprometieron a garantizar esos miembros del ejército trigarante eran la libertad, ¿no? La unión y la religión. Por eso los colores originalmente blanco, verde y rojo. Exacto, ¿no? pero bueno. En ese orden, pues, la pureza de la religión, la libertad y la unión. Sí, claro, y hablando precisamente por eso que fuera del aire decíamos, Juan, me gustaría que tú que estás en el palafoxiano, porque volvemos al tema de los libros, que a mí me gustaría que la gente escuchara qué pueden leer rápido para que se enteren un poco de nuestra historia. Bueno, actualmente la escuela de historia a nivel mundial que está más prestigiada es la francesa, con justa razón, porque toma en cuenta la intelectualidad, la historia de las ideas, abarca la religión, abarca la sociedad, la política, la economía, es muy global la escuela francesa. Y uno de los que más la ha seguido es Enrique Flores Cano. Enrique Flores Cano es hoy por hoy uno de los historiadores más prestigiosos de toda la nación. Y yo les recomendaría que lean del libro de Flores Cano, de los libros Memoria Mexicana. Es un libro muy ambicioso, habla de cómo se fue gestando los nacionalismos mexicanos, ¿sí? Y habla del escudo nacional, la importancia del escudo, del águila, cómo se fue gestando el mito del águila, del nopal, de la serpiente. Recordemos que en la palafoxiana, en la entrada, hay un águila. Así es. No hay que olvidarlo. Es el gobierno liberal amparando esta vez el conocimiento que le quita la propiedad de la biblioteca a la iglesia. Pero regreso al tema de la Memoria Mexicana del libro. Es un libro también que habla de cómo el padre Clavijero, los jesuitas ayudan a gestar a México un discurso nacionalista. Hay otros discursos que se gestaron en el 19. Es un libro muy interesante, es un libro grande, pero muy rico para leer, y yo lo recomiendo así como uno. Uno de los que, bueno, Enrique Flores Cano, Memoria Mexicana, por Fondo favor. de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. Y para terminar, porque ya se nos fue el tiempo,
El secretario de Turismo Municipal nos va a dar una breve reseña de las festividades que se van a llevar a cabo. Bueno, hoy para los que quieren ir al Zócalo van a tener desde las 5 de la tarde la posibilidad de disfrutar a la banda Jaivan Barandela. Van a poder también escuchar a Los Vegas, a Alex Intec, el gran cantante mexicano. Va a estar también Quetzali, que es un grupo tradicional, un ballet, el ballet folclórico Cezontle de la UDLAP y el mariachi tradicional de Puebla. Esto a partir de las 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. No va a ser todo el de golpe. Alex Intec, por ejemplo, por si es el que quieren escuchar, estará alrededor de las 11 de la noche. Después del grito. Después del grito, exactamente. Okay. Y los que tengan ganas de ir a celebrar el grito a Los Fuertes, en la Plaza Cívica, Plaza de la Victoria, la llamada que está entre el Fuerte de Loreto, pegadito al Fuerte de Guadalupe, con una vista increíble de la ciudad. Ahí va a estar Juan B. Solo, Samuel Castelli, Vale Sánchez y la banda MS. Bueno, ándale pues. Del mero Sinaloa. Y también estará en la Plaza de la Victoria Lucero. ¿Lucero? A ver. Entonces, Juanito, si quieres ir allá a ver a Lucero, canta Lucero. Si tú quieres ir a Alex Intec, Herminio, te puedes ir a verlo. Y Marisela, si quieres estar en tu casa disfrutando tranquilidad también. Pero tienen mucho, lleven, como en las zonas especiales no se permite la entrada de artículos punzocortantes. Eso sí, muy importante. No llevar sombrillas tampoco. No lleven sombrillas, por favor. Ya se nos acabó el tiempo, pero vayan con mucha precaución, disfruten, no arriesguen su vida llevando cosas que no. Muchísimas gracias al curador del Palafoxiano, Juan Fernández del Campo, el maestro Juan Fernández del Campo, al doctor Herminio Sánchez de la Barquera Arroyo, decano de Ciencias Sociales de la UPAEP, y al secretario de Turismo Municipal, Alejandro Cañedo, por haber estado aquí. Ya se nos fue el tiempo. Yo les deseo un muy feliz 15 de septiembre. Lean Memoria Mexicana de Enrique Flores Cano, Mitos y Leyendas de Alejandro Rosas, también es otro historiador. Por favor, cultívense. Eso somos los mexicanos, eso y muchísimo más. Yo soy Marisela Pereira, yo voy al Zócalo hoy en la noche, en el restaurante del Zócalo, ahí voy a estar, porque voy a pasarme, le voy a dar el grito, y los veo dentro de 8 días para que sigamos siendo testigos del panorama inmobiliario. ¡Que viva México! Gracias por acompañarnos en Panorama Inmobiliario. Marisela Pereira y su grupo de expertos inmobiliarios. Los esperamos aquí el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Panorama.